Buenas tardes, Roberto, ¿cómo va todo? Buenas tardes, ¿todo bien por aquí? Óyeme, me alegro. Y óyeme, estaba viendo Cincinnati, es una tremenda ciudad. Yo creí que era un pueblecito, chico. No, Entonces, una ciudad de 3 millones de habitantes, decente, una ciudad con historia y una ciudad con mucho respeto por la cultura que económicamente ha caído. Más o menos se mantiene un poco, pero ha caído de ser una de las principales ciudades de los Estados Unidos a estar ya más abajo del 30 o del 40. bueno, imagínate, eso pasa en muchos lugares porque, bueno, los Sí, últimos años han sido poco favorables, además de la pandemia que ha sido completamente sí, sí. desfavorable, ¿no? Pero óyeme, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos Ok. aquí con nosotros a Roberto Madrigal, que es escritor, crítico literario y de cine, editor y psicólogo de profesión. Ujú. Es autor de la colección de ensayos Voces del Silencio, que fue en término editorial en Cincinnati en 1996, y la novela Zona Congelada, que fue en CBH Books Cambridge 2005. Y sus textos en estas disciplinas han visto la luz en diversas publicaciones como Diálogo, Linden Lane Magazine, Término, entre muchas otras publicaciones. Pero su más reciente libro, que es el que vamos a hablar, es Diletante sin causa. Un título muy sugerente. Primero que nada, Roberto, quisiera que nos hablaras de tu último libro, Diletante sin causa. Que Bueno, vamos, sí, ya, bueno, ya yo te... hace años, en el año 10, comencé un blog, porque yo siempre he sido pro de la autopublicación. Y comencé el blog y le puse ese título, el título de Diletante, en parte en broma, ¿no? Que para tocar cualquier cantidad de temas que me interesen, sin ser un especialista en ninguno. Por eso soy una especie de diletante. Conozco de muchas cosas, pero a profundidad prácticamente muy poco. Y entonces ya poner el diletante y no tener causa, sino que voy a devariar, voy a musicar, voy a hacer lo que se me ocurra, pues me permite ir a los temas que me interesan, que van desde la literatura, al cine, a la pelota, al ajedrez, y así los toco todo. Y entonces lo que hice fue, al cabo, yo cerré el blog ya hace como 2 años, porque no me daba tiempo ya para lo que quería hacer, porque estaba haciendo críticas de cine también. Y entonces decidí reunir una selección, yo publiqué más de 270 Coño. o 280 ensayuelos, textos, lo como se llamen, ¿no? Y decidí recopilar 75, que son los que están incluidos en este libro, que tiene 360 páginas prácticamente, Bueno, 360 páginas son unas cuantas páginas ya, ¿sabes? unas cuantas páginas. Entonces, por suerte tenemos para leer de larga distancia el libro digital, porque los costos de envío por correo han aumentado muchísimo. Sí, Correo nacional aquí en USA. sí, Imagínate sí, tú, el correo de país a país. Antes eran unos $8, por ahí yo mandaba un libro mío, que los libros míos, ¿sabes? Que son de 160, 170 ah, páginas o menos. sí. Pues bueno, voy a mandar El Silencio de los 12 a una joven colombiana que me había dado la portada de la segunda edición. Mm, Y entonces pues llego, 160 y pico, 160, 170 páginas, ¿no? sí, Llego allí, me cargan $22. Por bueno, poco tengo que llamar al rescue, colega. sí, sí, sí. Entonces, y tuve que No, de mandárselo hecho, porque... el libro anterior mío, que lo saqué por término también, que se llama Críticas de afuera, que es crítica de cine, tiene 440 páginas. Y enviarlo a alguna gente me costó cantidad de dinero. Sí, sí. Pero bueno, ya esto era antes. YouTube me enviabas uno a España, a Colombia, eso. Mm. Por $8 o $9, un ligerito, ¿no? Bueno, eso, Pero el esta problema es vez que salió tú has 22. perdido por la cosa electrónica, ya casi nadie manda cuentas por correo y entonces el dinero lo tienen que hacer en los paquetes. No, no, imagínate. Bueno, eso es. Y cada día hay menos gente trabajando en el correo. Sí, Entonces, claro. por aquí lo entregan cada 2 o 3 días, entregan Sí, no, aquí todos los días, pero de todos modos. Entonces, acuérdate que nosotros estamos en el subdesarrollo en Miami. Óyeme, pero bueno, ese libro, ¿me puedes decir algún tema específico que hayas Bueno, tratado justo ahí? es un tema y la introducción lo dice, lo que pasa es que, claro, tú no tienes la introducción delante. Son temas, cuando yo decidí escoger esos 75 trabajos, eran cosas que solamente yo pude haber escrito. Porque fueran personas que yo he conocido, voy a relatar esa experiencia, como cineastas como Glauber Rocha, por ejemplo,
o experiencias personales como el Mariel, ¿no? La Embajada del Perú, que también solamente yo, otra gente puede escribir, pero bueno, lo que iba a decir yo solo lo puedo decir yo. Y cosas sobre ajedrez, que yo jugué mucho ajedrez y conocí a muchas personas. Entonces, por el libro, a mí me hubiera gustado hacer un libro tipo La Montaña, ¿no? Y es lo que trato de hacer. Yo no quiero hacer citas, no quiero hacer un libro académico con referencias, sino quiero escribir yo, hablar yo de diferentes temas. Entonces está el tema de la censura en Cuba, la represión cultural, es uno de los temas principales del libro. Enfrentamientos con escritores como Padura. Hay como 6 o 7 artículos dirigidos a Padura particularmente, otros sobre Abel Prieto. De ajedrez hay muchas cosas de Capablanca, de la carrera ajedrecística, por ejemplo, de Marcel Duchamp, que mucha gente desconoce, que fue un gran ajedrecista. Cosas sobre el béisbol cubano particularmente, que es otro tema que me interesaba también. Y meditaciones literarias y personajes que conocí yo a lo largo de mi vida, y lo que hago son textos que mezclan la cosa documental con la ficción un poco. Porque, por supuesto, cada vez que uno pone un diálogo que más o menos tiene que inventarlo, porque uno no se acuerda, pues ya está la ficción ahí. Pero no es ni exactamente ficción ni exactamente documental. Eso es lo que yo quería hacer. Quería expresar una serie de vivencias, una serie de opiniones, tocar una serie de temas que mucha gente no toca o tiene miedo de tocar. Y sobre todo, hablar de una época de los finales de los 70, que es una época, como digo yo en la introducción, que no tiene testigos, porque nadie habla de eso. Inclusive cuando te pones a ver a la gente joven de hoy, buenos historiadores, ¿no? Como Rojas o como Ponte, esa época es un bache, porque fue una época completamente controlada por la narrativa del gobierno, ¿no? Y yo quiero mostrar que había otra cosa, que existía otra cosa. Por ejemplo, hay uno de los textos que está relacionado con un festival de cine de relajo que yo organicé, lo que era cine porno, ¿no? Que se decía de relajo en Cuba, en casa de un amigo, que además trabaja a consecuencia porque nos infiltró la seguridad del Estado. Todo está narrado, o sea, alternativas que no vas a encontrar en nada convencional ni en el discurso oficial. Es la narrativa de lo alterno, de lo que teníamos que sufrir sin que se hablara de nosotros. Óyeme, Roberto, tú incluiste ahí algo que a mí me gustó mucho, Últimos días en La Habana. Ajá, esa es una de las cosas, mi experiencia en el Mosquito, antes de irme de Cuba. Sí, óyeme, ese relato es magnífico, por lo menos los que vivimos eso, ¿no? Porque nunca lo había visto puesto así. Entonces... Y nadie ha escrito sobre eso. Y decir, esto hay que escribirlo, porque lo único que uno puede hacer es aportar algo para que la gente se entere de lo que sucedió. Bueno, yo ahora, en mi último libro, lo que puse fue una foto del barco en que iba llegando, ¿no? Llenísimo de gente, 200 y pico de gente, por lo menos iban ahí, no sé. Entonces, y como los marinos nos ayudaron a salir y el carajo. Y eso fue parte porque yo salí también del Mosquito, por eso puse ese barco ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, no podemos quejarnos porque, oye, hemos caminado, hemos hecho todo, hemos publicado, hemos creado, porque hemos podido salir. ¿Tú comprendes? Sí, toda mi obra hecha en el exilio. Gracias al exilio la pude hacer, porque en Cuba no podía. Bueno, yo hice 3 novelas, entre ellas Alicia en la Misma Cama y La Hostería del Tesoro. Y bueno, las hice en Cuba, esas 3, que las saqué a través de Reinaldo Arenas, de los contactos que él tenía un amigo que estaba casado con una francesa que iba y venía, y ella fue la que me los llevó a Severo Sarduy. Y Severo Sarduy me los cuidó por 8, 9, 10 años, hasta que yo llegué allá a New York, y lo vine a recibir como en el año finales de los 81, es que Severo me los pudo mandar a través de Jaime Belechaz, que fue el que me puso en contacto con él. Yo a Severo nunca lo conocí en persona. Entonces, pero oye, guardarte esos manuscritos por un montón de años es algo que se lo agradezco mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces, Reinaldo, bueno, imagínate, Reinaldo sí los leía y fue el que me hizo el prólogo de Alicia en la Misma Cama, ¿no? Sí. Y entonces, pero bueno, esa portada que me hizo, que La Hostería del Tesoro es un western en un país totalitario, ¿no?
Sí. Y entonces se me inspiró porque un día iba caminando por la calle Monte y veo un tipo alto, desgarbado ahí vendiendo baratijas. ¡Qué barbaridad! Era Jaime Valechase. Óyeme, un pintor de tanta categoría ahí en la calle Monte vendiendo el pobre baratijas esa de mierdita. Y entonces, ese último se me quedó tanto que en el final de la novela yo incluyo ese paisaje que me encuentro con Valechase, porque Valechase es parte de los personajes de la novela. Y Jaime entonces me hizo la portada, donde está él vendiendo baratijas con es decir, vestido de cowboy. Sí. Y no sé si tú has visto la Hostería del Tesoro, ¿no? Sí, yo la tengo ahí cerca de mi mano, pues. Entonces, pues bueno, oye, ¿tú sabes cuánto hoy en día se están por ahí? Las he visto en $1,000 y pico de dólares. Dime tú. Ahí vendiéndola como ya libros ya desaparecidos, que son desaparecidos. Me quedan 2 o 3 nada más, ¿entiendes? Entonces, y era cuando ya no es como ahora, que es eterno, siempre pueden reeditar. Como era on demand, pues pueden siempre reeditar. No, eso ahí se hicieron 500 ejemplares, pero en tantas mudadas yo perdí un montón y me quedé claro, no, y eran 500 y ya, no se quedara. Claro, no circulaba. Hoy en día, gracias a la tecnología, pues uno va pidiendo y se lo siguen haciendo. Sí, es print on demand, ¿no? Nunca se acaba. No se acaba nunca. Entonces, pero bueno, la hostería es uno de... Estaba encontrando, revisando papeles viejos, me encuentro como 3 o 4 cartas del que era el director de la Seibarrar, ¿no? Perellín Ferrer, sí, que le había gustado mucho y carajo, pero un final no me la publicaron, ¿tú comprendes? Bueno. Porque bueno, imagínate, yo acababa de llegar, era el único libro todavía que había publicado, pues tenía otros 2, la Alicia en las camas y La Ciudad Maravillas, pero no lo había publicado. Coño, ¿dónde me lo publicaron? Ahora no me acuerdo. ¿No era en términos editorial? No, tenemos Alicia en la cama, la hostería no. No, la hostería no, la hostería la publiqué en New York. Entonces fue la Alicia en la cama. Alicia en la cama sí fue en términos, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, la hostería la publiqué en New York, ¿no? Un contacto que me puso Reinaldo Arena. Y entonces, pero imagínate, no es lo mismo que si hubiera salido yo con la Seibarrar. Ya, claro. Sí, el empuje es mayor, es increíble, ¿no? Lo que pasa es que a mí siempre me molestaron los editoriales porque tienen muchas agendas y por eso yo empecé editoriales y empecé para hacer las cosas por cuenta de uno, no esperar por nadie. Sí, claro, pero Ferrer me escribió como 3 o 4 cartas, pero al final no se decidieron publicarla porque sé que tenía muy cargada todo el año. Creo que también hoy en día uno puede tratar de distribuir y de publicitar la obra. Hay más medios que antes, ¿no? Claro, imagínate, te estoy hablando año 82, ¿no? Y sí, no, y hasta los 90 no se podía hacer nada. Sí. No, hoy en día las redes sociales, además de que salió Amazon. Mira, yo aprendí Amazon, ahí es donde, porque aparte de eso, una de las características de las editoriales, por lo menos las medianitas o pequeñas, es que no te pagan nunca un derecho de autor, ¿no? No, claro. Entonces, yo cojo la editorial Portilla y Portilla me editó como 4 o 5 libros, los Matías Pérez, que eran 3 en aquella época, y El Silencio de los 12. Y yo digo, coño, qué bien, pero como sin cobrarte nada y eso, ¿no? Y entonces, bueno, ya estaba lo más contento y el carajo, como un día en diciembre. Fue como en diciembre ya del 2000, por ahí, 2010, por ahí, una cosa así, ¿no? Me llama Carlos Rubio y me dice, oye, ¿te enteraste lo de Portilla? Porque él publicaba en la editorial Portilla. Y me dice, oye, lo cogieron asaltando un banco. Oye, Dios mío. Ya eso, palabras mayores aún para un editor, ¿no? Y entonces, pero ahí fue que yo había descubierto que él lo que publicaba era en Amazon. ¿Entiendes? Cogí el libro, lo ponía en Amazon y era un print on demand, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a hacerlo yo. Y dije, bueno, esto lo puedo hacer yo. Y entonces, y ahí seguí con Amazon, te estoy hablando de hace más de 10 años de eso, ¿no? Entonces... Sí. Y así no para que críticas de afuera bajo el sello de término, aunque este libro va a salir por la editorial, salió, ¿no? Por la editorial Casa Vacía, que es una pequeña editorial basada en Virginia, de 2 profesores universitarios cubanos, que no te cobran, te editan el libro, hacen un buen trabajo de lo que es corregir y editar muy bueno, y después lo ponen en Amazon también, pero hacen un buen trabajo.
Bueno, eso es lo que se está haciendo antes. Antes, bueno, antes te cobraban, carajo. Sí, no, esta gente no cobran Y y te entonces, pagan derechos y todo ese tipo de cosas. bueno, y pero bueno, los libros de Amazon, por lo menos, el libro que se lee, claro, es el digital. El más que se lee es el Kindle Unlimited, que es el donde lo lee. Pero el Kindle Unlimited lo leen los lectores profesionales, los que pagan para leer los miles de libros que hay. Y entre ellos están, es decir, los editores, los guionistas, los productores, y a lo mejor cae algo por ahí, ¿no? A veces cae. Entonces, y claro, el libro porque cuando tú haces una presentación no vas a vender un libro digital, tienes que venderlo en persona, ¿no? Siempre tiene que haber un libro en la mano también. Entonces, y es lo que yo he hecho últimamente aquí. Hoy en día, pues hoy hay varios lugares aquí en Miami donde se puede hacer las presentaciones. Yo hacía mucho con el Miami Dade Community College ahí. Y después de eso está, es decir, donde hice la última presentación la hice en ¿cómo se llama? Esta que era no me acuerdo ahora el nombre, que ha estado cerrado por reparaciones y eso, pero está por la pequeña Habana. Entonces, Hay 8. no, esta se llama, ahí esa casa es hay como un museo de Leopoldo Fernández, porque es sí, yo sé, como yo fui a una conferencia ahí con Ángel Calleja, así como... exacto, ahí está es decir, esa es la hija de Leopoldo Fernández que hizo su museo. Y entonces, ahí y es donde pienso a ver si este año puedo hacer una presentación. Yo espero que las cosas vuelvan a su normalidad ya para junio, más o menos. Sí, sí, yo estoy en cola para tratar de ponerme ¿cómo se llama? La inyección la vacuna, ¿no? Pero no te creas tú que es así como así, ¿no? Entonces, tienes que estar en una lista de espera y carajo. Sí. Entonces, pero bueno, de todas formas, me alegro, ¿no? Es decir, haber podido hablar contigo, que nos conocemos hace ya cerca de 40 años. Oye, y nunca nos hemos encontrado en persona, coño. Entonces, y hemos coincidido en lugares y nos hemos separado, como estas cosas en las películas. Hemos estado en Universal los dos y no sabemos que estamos ahí. Sí, a lo mejor. No, sí, me acuerdo una vez que estabas tú y te fuiste. Y yo no sé por qué pregunté algo. Alguien dijo Ismael Lorenzo. Y yo, ¿dónde está Ismael Lorenzo? No se acaba de ir. Coño, no es. Este parqueo de Universal está había ido. La librería Universal. Sí, sí, claro, para que yo no te había visto la foto tuya ni nada, entonces. No, por eso, pero me acuerdo que estabas ahí. Alguien mencionó tu nombre y yo digo, Ismael Lorenzo estaba aquí. Me dijeron, sí, se acaba de ir. Digo, ¿cómo? qué barbaridad. Pero bueno, eso es así, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta ventaja que podemos pues hablar como sea, ¿no? Claro. Óyeme, Roberto, déjame una cosa. ¿Tienes algunos nuevos proyectos para el futuro cercano o lejano? Ya para en vías de terminar. Estoy tratando de terminar, no sé si va a ser cuentos o una novela, porque es muy fragmentada, pero sí, eso es lo que estoy tratando de hacer también. Entonces, bueno, puedes venirla a presentar aquí a Miami. Tengo otro libro de cine listo, pero no sé si deseo yo ponerme a recopilar esa cosa, porque ya tengo 5 años más de crítica que saco casi cada 2 semanas. Es un montón de más de 400 páginas igual, no sé si me tiran, ¿sabes? Entonces, porque, es decir, una de las cosas que vamos a hacer, bueno, en el 7 de diciembre, que es la conmemoración de la muerte de Reinaldo Arenas, que nosotros entregamos el premio Reinaldo Arenas, ¿no? Y que también conmemoramos los 12 años en este caso vamos a conmemorar 13 años de creatividad internacional. 13 años, colega, es un montón de años ya. Entonces, y es decir, te dije, bueno, ya descubrí que allá es decir, ahora no me acuerdo el nombre, allí en la calle 8, ¿no? Donde tenemos
y ellos estaban reparando, pero creo que de aquí a final del año ya está reparada todo. Espero que la Feria del Libro vuelva y cosas. Entonces, no, claro, ¿verdad? La Feria del Libro de noviembre y todo. Sí, esta pandemia ha sido terrible. Lo ha paralizado todo. Entonces, pero bueno, ya al final hay vacunas y ya la cosa va caminando, ¿no? Sí, seguro que va a caminar, seguro. Pero bueno, óyeme, Roberto, te agradezco muchísimo una cosa. Bueno, hay unas cuantas cosas que tengo que agradecerte, ¿no? Haberme publicado los libros y todo eso. Pero a ver, lo más reciente es haber hecho el prólogo de Años de Sobrevivencia, mi último libro. Sí. Entonces, pero bueno, oye, nos mantenemos en contacto y hace rato no veo a Manolito Vallaga, pero bueno, es alguien que también aprecio mucho. Hasta la próxima, mi socio. La próxima, gracias por la oportunidad. Bye bye. Okay.